En los días más tranquilos, cuando Chris y Fede Lobo se reúnen para grabar La Pensión, las carcajadas resuenan por todo el estudio, las bromas fluyen con facilidad y los fans del podcast se dan la química entre ambos conductores. Sin embargo, pocos conocen la verdadera naturaleza del editor, Kennel, quien permanece en las sombras, trabajando en silencio para dar forma al contenido final. Kennel es un maestro de la edición, perfeccionando cada detalle hasta que el episodio está listo para el público, pero desde hace unos meses algo ha cambiado. Al principio fueron pequeños detalles que pasaron desapercibidos, un susurro apenas audible en el fondo, una sombra que parecía moverse en los rincones de la habitación. Pensó que solo era su mente, jugando trucos, el cansancio acumulado después de horas frente a la pantalla. Pero las cosas empezaron a empeorar. Una noche, mientras editaba un episodio, Kennel escuchó algo que no estaba en el guión. Una voz débil pero clara emergió del fondo de la grabación. No pertenecía a Chris ni a Fede Lobo. Era una voz distorsionada, como si alguien más estuviera presente durante la grabación. El sudor frío recorrió su espalda, pero decidió ignorarlo, atribuyéndolo a un fallo técnico. Con el tiempo, las manifestaciones se hicieron más intensas. Las grabaciones mostraban cosas imposibles, rostros deformados que parecían brevemente en los reflejos, sombras que se movían por cuenta propia y la misma voz perturbadora que repetía frases sin sentido. Kennel empezó a dudar de su cordura, pero no podía hablar de esto frente a nadie. Después de todo, ¿quién le creería? Una noche, mientras revisaba el último episodio, la voz se hizo más fuerte. Esta vez pareció hablar directamente con él. Kennel, ya es hora, ven con nosotros. Decía mientras un frío intenso invadía la habitación. Desesperado, Kennel intentó borrar la grabación, pero su computadora se apagó de repente. Al reiniciarla, el archivo estaba corrupto, pero la voz seguía resonando en sus oídos, como si fuera penetrando en su mente. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando durante la edición de un episodio particularmente caótico, Kennel vio algo que lo dejó paralizado. A través del monitor observó a Chris y a Fede Lobo sentados en su habitual escenario de grabación, pero detrás de ellos una figura oscura y amorfa se materializó, acercándose lentamente. Cuando Kennel intentó detener la reproducción, la figura giró su cabeza hacia la cámara y lo miró directamente a los ojos. No podía soportarlo más, decidió dejar de editar y avisar a Chris y a Fede Lobo. Pero cuando intentó llamarlos, sus teléfonos estaban apagados. Angustiado, decidió acudir en persona al estudio. Al llegar todo estaba en silencio, como si nunca hubiera habido vida en ese lugar. La historia de Kennel se interrumpe aquí, en un punto en el que la realidad y la locura se entrelazan. Los detalles de lo que ocurrió esa noche se pierden en la oscuridad, pero una cosa es cierta, la pensión no volverá a ser la misma. El terror que habita en las grabaciones sigue acechando. Días después de la desaparición de Kennel, el estudio de La Pensión estaba en un estado de incertidumbre. Chris y Fede Lobo estaban preocupados, pero el espectáculo debía continuar. Se comunicaron con otro editor, un joven talentoso llamado Daniel, que había trabajado en proyectos similares y venía muy recomendado. Daniel aceptó el trabajo sin dudarlo. Al llegar al estudio, notó que todo estaba tal como lo había dejado Kennel. Las herramientas de edición aún abiertas, archivos a medio procesar y curiosamente una atmósfera pesada que lo hizo sentir incómodo. Pero atribuyó todo a los nervios por tomar un trabajo que había dejado a alguien tan experimentado. Comenzó a trabajar de inmediato, repasando los episodios anteriores para familiarizarse. Sin embargo, pronto se dio cuenta de algo extraño. En cada episodio que revisaba, siempre había un segmento que parecía fuera de lugar, una especie de interferencia o distorsión que no tenía sentido. Daniel pensó que tal vez era un error de Kennel o alguna falla técnica y decidió corregirlo. Pero al intentar eliminar esas partes, su equipo comenzó a comportarse de manera errática. Las grabaciones que intentaba borrar se replicaban por sí solas, y las voces distorsionadas se hacían cada vez más claras, pronunciando palabras en un idioma que él no entendía. Daniel sintió un escalofrío cuando escuchó lo que parecía ser su nombre susurrado en una de las grabaciones. Intentó ignorar las anomalías y continuar con su trabajo, pero pronto comenzó a experimentar fenómenos aún más perturbadores. Las sombras del estudio parecían moverse por sí solas. Las luces parpadeaban sin razón, y en las grabaciones, las figuras oscuras que habían atormentado a Kennel ahora aparecían más definidas, más conscientes de su presencia. Una noche, mientras revisaba el último episodio, notó algo diferente. En uno de los segmentos distorsionados, la voz ya no estaba susurrando sin sentido. Estaba dejando un mensaje claro. Él ya no está, pero nosotros seguimos aquí. Daniel sintió el terror invadirlo, pero no podía dejar de trabajar a medias. Sabía que Kennel había enfrentado lo mismo, pero algo más estaba ocurriendo ahora. Algo que iba más allá de lo que Kennel había experimentado. Decidió llegar a fondo del misterio. Daniel buscó entre los archivos antiguos de Kennel, tratando de encontrar alguna pista de lo que estaba sucediendo. En uno de los documentos se encontró una nota escrita a mano, apenas legible. No son solo ecos, son algo más. Si escuchas su llamada es demasiado tarde. Daniel entendió que estaba en peligro.
pero algo lo empujaba a seguir. Las manifestaciones eran cada vez más intensas, pero sentía que había una verdadera oculta que necesitaba descubrir. Decidió quedarse una noche entera en el estudio, revisando cada segundo de las grabaciones, intentando descifrar el mensaje oculto entre las distorsiones. Sin embargo, lo que descubrió esa noche fue más aterrador de lo que podía imaginar. En el último segundo de la última grabación, justo antes de que el archivo se corrompiera, Daniel vio una figura que no era una sombra, sino un rostro que lo miraba directamente con ojos llenos de odio y desesperación. El archivo se cerró abruptamente y el equipo de Daniel se apagó. La oscuridad invadió el estudio y en ese momento comprendió que había empezado con que él no había terminado. Algo había sido despertado, algo que no descansaría hasta que lograra salir. La mañana siguiente, el estudio estaba vacío. Daniel no fue visto nunca más, al igual que Kennel. Pero el show debía continuar. Chris y Fede Lobo, ajenos a los horrores que ocurrían tras bambalinas, siguieron grabando, sin saber que el próximo editor ya estaba en camino, destinado a repetir el mismo patrón, pero esta vez algo sería diferente. David sabía que algo no estaba bien desde el principio, pero no esperaba descubrir lo que encontró. Después de noches de insomnio revisando y analizando las grabaciones, una verdad oscura comenzó a emerger. Entre las distorsiones y las voces susurrantes, David descifró un patrón, una serie de imágenes que parecían sin sentido al principio, pero que poco a poco revelaron un mensaje siniestro. La primera pista fue una grabación antigua, una que nunca había sido transmitida. En ella Chris y Fede Lobo no estaban bromeando como de costumbre. Sus voces eran monótonas, casi robóticas, como si recitaran un ritual. Al fondo, la distorsión que había confundido a David todo este tiempo empezó a tomar forma. Lo que había percibido como ruido blanco en realidad era un cántico, un llamado a algo mucho más oscuro. Con cada grabación que revisaba, la imagen se volvía más clara. Chris y Fede Lobo no eran solo conductores de un podcast de comedia, eran los líderes de un culto dedicado a un demonio antiguo conocido como Doraemon, una entidad que se alimentaba del sufrimiento y la desesperación. El podcast no era solo entretenimiento, era un medio para recolectar almas, sacrificios que mantenían al demonio apaciguado. David se dio cuenta de que su predecesor, Kennel, había llegado a la misma conclusión, pero era demasiado tarde, y ahora él también estaba atrapado en la misma red. Los susurros en las grabaciones eran los lamentos de las almas atrapadas, los sacrificios que habían sido consumidos por Doraemon. David sentía que su propia alma estaba siendo absorbida lentamente. Desesperado por escapar, David intentó destruir las grabaciones, borrar toda evidencia de lo que había descubierto, pero era demasiado tarde. Doraemon ya lo había marcado. Cada intento de escapar se encontró con una fuerza invisible que lo mantenía en su lugar, atrapado en un ciclo de horror interminable. Una noche, mientras intentaba una última vez destruir el equipo, una figura se materializó frente a él. No era una sombra ni una distorsión, sino una figura tangible. Con la sonrisa perversa y los ojos que irradiaban un vacío infinito, era Doraemon. Antes de que David pudiera reaccionar, la entidad lo envolvió en la oscuridad y su último grito se desvaneció en el silencio. Cuando Chris y Fede Lobo llegaron al estudio el día siguiente, encontraron todo en su lugar, pero Daniel no estaba por ningún lado. Sin embargo, no parecían preocupados. Después de todo, ya estaban acostumbrados a las desapariciones de los editores. El tiempo pasó y un nuevo editor fue encontrado. Su nombre era Mateo, un joven entusiasta y apasionado por la edición de audio. Al principio todo pareció normal. Sin embargo, al revisar las primeras grabaciones, Mateo notó algo extraño, un leve eco en el fondo, casi imperceptible. Pero a diferencia de los anteriores, Mateo tenía una sensibilidad especial, una intuición que lo hizo dudar. A medida que pasaban los días, el eco se hizo más fuerte y Mateo comenzó a ver cosas, pequeños detalles que no encajaban. Las sombras en el estudio parecían moverse por sí solas, y a veces cuando Chris y Fede Lobo no estaban presentes, Mateo sentía que alguien o algo lo observaba. Un día, mientras revisaba un episodio especial, Mateo encontró algo que lo dejó helado, una otra escrita a mano, escondido en un rincón olvidado del estudio. La nota con la letra temblorosa de David decía: "No te dejes engañar por las risas. Ellos no son lo que parecen. Si estás leyendo esto ya es demasiado tarde para mí, pero no para ti. Huye mientras puedas, antes de que también te consuma". El corazón de Mateo latía con fuerza. Se ve que había algo profundamente mal en la pensión, algo que iba más allá de lo que podía entender. Pero ahora que sabía la verdad, no podía simplemente marcharse. Tenía que descubrir qué era exactamente Doraemon y cómo podía detenerlo. Sin embargo, con cada paso que daba hacia la verdad, sentía que una oscuridad invisible se cerraba sobre él. Las risas que una vez llenaban el estudio, ahora le parecían huecas, siniestras, como si fueran parte de un ritual antiguo. Y entonces, en el reflejo de su pantalla, Mateo vio algo que lo hizo estremecerse. Una figura con una sonrisa perversa, observándolos desde las sombras. Mateo sentía que el aire se volvía más denso, casi asfixiante, mientras la figura de Doraemon se hacía más clara ante él. La criatura era del todo lo que había imaginado, y peor, una entidad hecha de sombras y malicia, con una sonrisa que parecía cortar la realidad misma.
Los ojos vacíos de Doraemon lo observaban con una intensidad que perforaba su alma. Pero algo extraño sucedía. A pesar del miedo que debería haberlo paralizado, Mateo sentía una fuerza dentro de él, algo que lo mantenía firme frente a la oscuridad. Doraemon intentó avanzar hacia él, pero parecía incapaz de acercarse más. Era como si una barrera invencible lo mantuviera a raya. De repente Mateo recordó las palabras de su abuela, quien le hablaba de un poder antiguo, más fuerte que cualquier maldad. El poder del amor. Ella siempre le decía que el amor verdadero, ya fuera por la familia, los amigos o la vida misma, era la mayor defensa contra cualquier oscuridad. Mateo había crecido rodeado de amor y en ese momento crucial, ese amor lo protegía. Doraemon furioso lanzó un ataque, una ola de oscuridad que podría haber destrozado a cualquier otro, pero al tocar a Mateo, la oscuridad se disipó como humo en el viento. Era como si el amor que emanaba de su corazón rechazara cualquier maldad que intentara alcanzarlo. Mateo comprendió que no estaba solo, las almas de aquellos que habían sido sacrificados antes que él estaban a su lado, protegiéndolo y dándole fuerza. Con renovada determinación, Mateo dio un paso hacia Doraemon. El demonio retrocedió incapaz de soportar la luz que empezaba a emanar de Mateo. Cada paso que daba hacía que Doraemon se debilitara. Su figura se desmoronaba como cenizas al viento. Mateo, sin saber cómo, sabía que debía liberar a esas almas atrapadas, darle descanso a aquellos que habían sufrido. Con un último grito de desafío, Mateo extendió sus manos hacia Doraemon y una luz pura y blanca emanó de él. El demonio intentó resistir, pero el poder del amor era demasiado fuerte. En un estallido de luz, Doraemon se desvaneció, dejando atrás solo una oscura neblina que pronto se disipó. El estudio quedó en silencio. Mateo respiró con dificultad, sintiendo el peso de lo que acababa de ocurrir. Sabía que había ganado esta batalla, pero también sabía que no era el final. Doraemon había sido derrotado, pero no destruido. Las almas de los anteriores editores, aunque ahora liberadas, seguían inquietas, atrapadas en este mundo y el otro. Mateo, con una nueva determinación, comprendió que su tarea aún no había terminado. Tenía que encontrar una forma de darle paz a esas almas y asegurarse de que ningún otro editor sufriera el mismo destino. Había ganado la primera ronda, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Con la mente clara y el corazón lleno de amor y determinación, Mateo decidió que no descansaría hasta que las almas de Kennel, Daniel y todos los demás pudieran finalmente descansar en paz.